Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Sal y Luz. Este día estamos con Fray Ángel, mucho gusto Fray. Eres un agustino recoleto y para empezar nos podría ayudar con una oración Fray y luego pues conocemos un poco más de su persona. Adelante. Gracias Eric por la invitación, una bendición para todos ustedes. Vamos a colocarnos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, en tus manos colocamos nuestra vida. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para descubrir la voluntad del Señor en nuestra existencia. Concédenos la gracia de tus 7 dones y permítenos también vivir la experiencia de la gracia en la vida de la Iglesia. Amén. Muy bien. Bienvenido nuevamente, Fray. Yo sé que usted es agustino recoleto. ¿Podríamos introducirnos un poco en la espiritualidad agustina? ¿Podría como presentarse ante nuestros hermanos? ¿Quién es Fray Ángel? Bueno, Fray Ángel es un religioso agustino recoleto que tiene 14 años como sacerdote, 19 años como religioso, un poquito más desde que entró al seminario. Y bueno, como agustino recoleto sigo o procuro, pues también desde mi formación y desde la vivencia del encuentro con Cristo, pues orientarme bajo la impronta de San Agustín, un santo quizá lejano en tiempo a nosotros, poco más de 1600 años de historia nos separa de él, pues también geográficamente recordemos que él vivió en el norte de África y se desenvolvió en lo que era el norte de África y también en Roma, Milán, un santo muy interesante de la Iglesia Católica, por supuesto padre de la Iglesia, un hombre que le conocemos y le reconocemos como doctor de la gracia, porque nos descubre o profundiza en torno a esa acción gratuita, esa entrega de Dios por nosotros. Lo hace bebiendo especialmente de San Pablo y por supuesto pues también con todo el conocimiento académico que tiene San Agustín. ¿Qué resaltamos y cuál es, digámoslo, la espiritualidad de los agustinos recoletos? Pues fundamentalmente la búsqueda de Dios, centralmente nuestro deseo, nuestro afán, nuestro interés es buscar a Dios, vivir para Dios, vivir con Dios, en Dios, la vida de Dios mismo. Ese es nuestro centro, la dimensión contemplativa de la acción de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Dios que pasa por la historia de nuestras vidas y debemos estar atentos para captar su presencia. Pero aquellos que buscamos a Dios, como tenemos un vínculo común que es esa búsqueda divina, pues vivimos la experiencia de comunidad. Por eso otro tópico importante, y San Agustín pues es un hombre de muchos amigos, un hombre que valora profundamente la amistad, por supuesto la acción de Dios que une los corazones en esa convivencia perfecta de hermanos, pues también nos invita a vivir la fraternidad. Y San Agustín, un hombre de iglesia, un hombre que sirve a la iglesia y que nos invita pues a ir allí donde la iglesia nos necesita. Y la dimensión de la recolección es una invitación pues precisamente a encontrar a Dios pues también desde lo agustiniano en lo más profundo de nosotros, hacer un acto de recogimiento, de ir al interior, descubrir la presencia de Dios que nos revela la verdad de sí mismo y la verdad sobre nosotros. Increíble. ¿Cómo se puede intentar resumir toda esa espiritualidad, verdad? Pero al mismo tiempo abarca tantas cosas. Yo creo que es un gran tesoro todos los escritos, todo lo que San Agustín nos presenta. Y basándonos en eso, Fray, entrando pues de lleno al programa, quisiéramos hablar acerca de la celebración que vive nuestra iglesia este 31 de octubre, 1 de noviembre, ¿verdad? Hemos entendido pues que a nivel sociedad, en todo, se tiene esa vivencia de Halloween. Para nosotros los católicos es la preparación para la fiesta de todos los santos, ¿verdad? ¿Cómo podemos verlo desde lo humano y desde lo espiritual? Un poco esa trayectoria que ha tenido la celebración. Primero, pues, desde cómo nace, podríamos decirlo,
hasta cómo es hoy en día, cómo la iglesia pues ha intentado cristianizar o mantener el cristianismo en ese tipo de fiestas. Pues fundamental que nos centremos en la celebración de todos los santos. Esta es una fiesta antigua que nace sobre todo pues en la Iglesia de Oriente. De hecho, se tenía un par de celebraciones durante el año, y ya en la iglesia que llamamos pues la latina, la iglesia romana, en la época medieval es donde empieza pues a tenerse una sola celebración que conmemora a todos los santos. En la época antigua, Confer, la época de San Agustín, había celebración especial de los mártires, y los mártires como aquellos que de una manera radical entregan la vida al Señor, pues se convierten en un referente importante para la cristiandad, y poco a poco ese referente también pasa a esos modelos de seguimiento de Cristo que se identifican con las personas, llamemos del común, con quienes emprendemos ese camino de seguimiento. Entonces encontramos el valor de la santidad en padres de familia, lo encontramos en religiosos que se apartaban a los desiertos, lo encontramos en personas que entregan su vida en servicio de caridad a los demás. Y la Iglesia, en efecto, pues reconoce desde esa experiencia celebrativa que viene teniendo pues la comunidad creyente, el reconocimiento en una sola celebración de la santidad. La santidad, que es una cualidad esencialmente divina. Dios es santo, pero nos llama a ser santos, y en la persona de Jesucristo nos participa su santidad. San Agustín dirá: Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, en el sentido en que por Jesucristo hemos sido llevados a una categoría especial, la categoría de hijos de Dios. Si nuestro Padre es santo, nosotros estamos llamados a la santidad. Celebrar la solemnidad de todos los santos es reconocer que efectivamente el Señor nos da la capacidad de conocerlo, de amarlo, de servirlo, y por supuesto de darnos a los demás como Cristo se nos ha entregado, de asumir, digámoslo, en compasión, en sentir con otro, esa misma acción del Señor que se encarna en nuestra vida y en nuestra historia. Estamos llamados también a hacer de la vida de los otros una implicación para que podamos llevarles al encuentro de Cristo. Celebrar la fiesta de todos los santos, la solemnidad de todos los santos, es reconocer que estamos llamados a la santidad, pero pongámosle otro nombre que puede ser muy cercano para nosotros: a la felicidad. ¿Qué quiere Dios para nuestra vida? Que seamos felices. Dios está comprometido con tu felicidad. Esa felicidad en la Escritura la encontramos cuando se habla de vida, cuando se habla de reino, cuando se habla entonces de santidad. ¿En qué consiste esa felicidad? En que tengamos a Cristo como centro de nuestra vida. En la solemnidad de todos los santos, pues celebramos a aquellos que han hecho de Cristo el centro de su vida, y nos animamos para que en nuestro caminar terreno, en nuestra peregrinación hacia la casa del Padre, pues vivamos centrados en la persona de Jesucristo. Increíble, esos consejos son bastante adecuados, ya que se vuelve un poco difícil como en este contexto en el que vivimos ahora, el mostrarse tal cual, buscando una santidad. Más que todo, me pongo yo en mis zapatos, ¿verdad? Como joven, es un poco complicado como mostrarse así en ciertos aspectos de donde nos desenvolvemos, pero como usted dice, estamos llamados a eso, ¿verdad? Y entonces, continuando, ¿nos podría apoyar un poco respecto a estas fiestas que se vienen entonces? Quisiera saber cómo podemos no confundir entre lo verdaderamente cristiano y lo mundano, digamos, o cómo se ha mundanizado esto. ¿Podría usted apoyarnos en ese sentido? ¿Cómo no mundanizar lo cristiano, sino más bien cristianizar lo mundano? O sea, saber actuar cuando una sociedad que hoy por hoy pues, nos bombardea con tantas cosas anticristianas, anticatólicas principalmente, y específicamente pues en estas fechas, ¿verdad? ¿Cómo podemos
diferenciarlo y si bien no hacer una balanza, sino hacer que pese más lo cristiano que lo mundano propiamente. Bien, pues está en nuestra actitud y en nuestra apertura a dejar que Dios obre su santidad en nosotros. Si bien enfatizamos la santidad, llamemos de los santos que oficialmente pues han sido canonizados en la vida de la Iglesia, tenemos que decir que celebrar la solemnidad de todos los santos es celebrar a esa Iglesia triunfante que está compuesta por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros conocidos o no conocidos que están en la presencia del Señor. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de que el llamado que Dios me hace, como me lo ha hecho a la existencia, que ya es una oportunidad de santificación de la vida, como me lo hace al seguimiento de Cristo, en cuya centralidad pues se basa la santidad de mi vida, pues lo hace también para que día a día santifique la existencia. ¿Cómo? Haciendo lo que tengo que hacer, ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo es que debo hacerlo? Pues bajo la óptica de mi vida cristiana, que se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pongámoslo de otra manera, muy concreto, en el buen trato, en la solidaridad, en la obediencia de los hijos a los padres, en la dedicación, en comunicación, en detalles, en vida entre los esposos, en la responsabilidad con mi trabajo, en la honestidad frente a la vida cívica de mi país, en la disposición para dar lo mejor de mí en el estudio, llámese en el colegio, llámese en la universidad. Hacer lo que debemos hacer en el momento en el que debemos hacerlo, en el lugar donde estemos, pues esa es clave de la santidad. O sea, estamos llamados a santificar el día a día, a hacer de nuestra vida y de sus diversos momentos toda una experiencia de santidad. Cuando hablamos de mundanizar o de dejarnos arrastrar por los valores del mundo, pues estamos hablando de un lado de hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, de marginar a Dios de nuestra vida para que se realice lo que yo quiero, que no pocas veces pues es mi capricho, mi deseo, y pues como soy una persona inexperta, limitada, me puedo equivocar y ahí viene la frustración de mi vida, que sería entonces algo contrario a la santidad. Y de otro lado, pues dejarme arrastrar por ciertas ideologías o por ciertas experiencias en el mundo que me llaman también a vivir en la esfera del poder, en la esfera del placer, en la esfera del tener, en la esfera del aparentar, y que no dejan realmente que sea Cristo el que viva en nosotros. Digámoslo, a la luz de esta festividad, de esta solemnidad de todos los santos, que debemos resaltar es eso, el llamado a ser santos como Dios es santo, pues está, digámoslo, las vísperas de todos los santos, que se ha pues también ya desde hace muchas décadas convertido en una celebración, pues digámoslo, fuera de la esfera de lo cristiano, que es el Halloween. Entonces, pues viene toda una tradición de disfraces y de otra serie de formas que tiene esta celebración. Pues estamos llamados a cristianizar, a asumir lo que realmente significa las vísperas de todos los santos, que es velar, prepararnos para vivir la santidad, para vivir esa celebración, pero también para comprometernos con la santidad. Ciertamente, si disfrazamos a los niños y tenemos la oportunidad de compartir con ellos, porque puede ser un momento especial para vivir con los niños, planteémosle a los niños que están llamados a vivir la santidad, planteémosle los referentes de los santos, planteémosle los valores de la vida cristiana. Hagamos de ese momento, además de ser un espacio de distracción, de recreación para los niños, un momento de formación especial, y para nosotros también, digámoslo, los más grandes, pues que sea también ocasión para la oración. ¿Por qué no? Para hacer una vigilia de oración en los movimientos, en los grupos, para tener oración en familia,
para que sea una espera de la solemnidad de todos los santos y nos animemos unos a otros a vivir la santidad, que reitero, es el llamado de Dios a ser felices, porque Él es la felicidad, a vivir la vida de Dios, que es felicidad nuestra. Muchísimas gracias, Fray. Pues ya vimos todos entonces las herramientas que tenemos, ¿verdad? Que esto, pues ninguno se lo inventa, o sea, es una doctrina que viene de años, ¿verdad? Que ahí está, pero a veces nos cuesta mucho buscarla también, ¿verdad? Porque pues somos a veces perezosos en eso, solo esperamos que nos lo digan, pero no buscamos, ¿verdad? Y las herramientas, usted mismo lo acaba de decir al final, también puede ser personal, ¿verdad? Un momento de oración íntimo, quizá de reparación, vigilias con familia, con comunidades. Creo que es bastante importante. Bueno, Fray, eso sería todo por esta ocasión. Quizás si hubiera algún consejo más que usted quisiera agregar, tanto para familias, para gente adulta y joven que nos ven de todas las edades también, ¿verdad? Si hubiera algo más específico que usted quisiera darnos para terminar. Bien, bien, con gusto. A los más pequeños, cuando nos animamos, por ejemplo, con las historias de superhéroes, con las películas, los cómics, tenemos grandes héroes y esos héroes en la vida cristiana son los santos. Pero nosotros también estamos llamados al heroísmo y el heroísmo implica unos poderes y esos poderes nos los ha dado Dios mismo. El poder de conocer a Dios, de conocer lo que el Señor ha creado, el poder de amar como Cristo se ha entregado por nosotros, entregándonos también al servicio de los demás, el poder de la acción del Espíritu Santo que se da en la vida de la iglesia, también proyectándonos como misioneros con otros niños como lo pueden ser ustedes en casa. Sí, están llamados ustedes a ser héroes y en la vida cristiana sí que podemos vivir el heroísmo. A los jóvenes también a vivir la experiencia de la virtud. Nos pueden invitar a fiestas, nos pueden invitar a caminatas, nos pueden invitar a tantas cosas que en sí mismas no son malas cuando sabemos también pues comportarnos y vivir el orden de nuestra vida. Pero estamos llamados esencialmente a vivir la fiesta de la fe, la fiesta de los sacramentos, el encuentro con la palabra, a navegar los paisajes de nuestra interioridad y de la belleza de la iglesia. Y a la gente adulta, que profundicemos nuestra fe. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Pues con una buena guía, y esa buena guía pues la tenemos en la vida de la iglesia. Sí, Dios quiso que los llamados a la salvación, a la santidad, se congregaran voy a seguir utilizando el ámbito de los superhéroes, a un palacio de la justicia como puede ser la vida de la iglesia, porque allí nos ayudamos unos a otros, porque la santidad también es dada, es don de Dios, pero la construimos en la comunidad apoyándonos para llegar entonces a ser santos como Dios es santo. Tomemos una decisión por amor, la de seguir el camino de la santidad y abrámonos para que el don de la santidad llegue a nosotros, para que podamos ser felices y recordemos que nuestra felicidad pasa por la felicidad de los otros. Debemos contribuir también a la felicidad de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Fray. Qué increíble. Entonces, para todos, no tengamos miedo de ser santos y tampoco olvidemos ser sal y luz del mundo, ya que para eso estamos llamados. Se lo agradezco mucho, Fray. Muchas gracias, Eric, por la invitación. Bendiciones para ustedes y disfrutemos de los tesoros que la iglesia nos entrega. Muchas gracias.